algunos aspectos de esa complejidad, profunda complejidad de lo que fue la dictadura, en términos comprensibles. ¿Por qué? Porque hay aspectos, como decía Nilo, que hasta ahora no habían sido analizados en profundidad. Y yo creo que la ausencia de una mirada sobre algunos aspectos del proceso dictatorial, como es, por ejemplo, la importancia de las luchas intestinas, obedece, el hecho de que no se haya trabajado, obedece precisamente a que no se encuentran los documentos ni los testimonios que expliquen esa lucha intestina que fue sangrienta en algunos momentos. Quizá es una virtud nuestra que pudimos sistematizar el cruce de información que nos permitió, y junto con el acceso a determinados documentos de origen militar, tener una idea de qué era lo que pasó en la interna de los militares durante el proceso. Nosotros tuvimos como fuente principal de información de esa lucha intestina precisamente los tribunales de honor, que nos demuestran que los militares cuando tienen que hablar ante sus superiores dicen la verdad, o dicen casi toda la verdad. Entonces, acceder a los tribunales de honor nos permite reconstruir lo que fue la lucha intestina, como uno de los aspectos del proceso de la dictadura. Lo que queda claro ahora, y quizá a partir de este libro, si podríamos invitar a otros investigadores a que profundicen en el tema, es que las luchas intestinas estaban directamente vinculadas con el tema del poder interno y con la manera en que ellos dirigían todo el país. Es decir, Nilo hablaba de la manera en que ellos controlaban todos los aspectos de la vida económica del país y la vida política, con coroneles que estaban instalados como miembros del CID, o sea, de la inteligencia, en todos los organismos del Estado. Bueno, estaban para algo. Ellos no tenían la capacidad como para poder ser originales en la orientación de la política económica, y presumimos que además no tenían mayor interés en tener una política diferente a la política neoliberal que se instaló antes de la dictadura, incluso con Pacheco Areco y después con Juan María Bordaberry. Pero ellos querían controlar hasta dónde los civiles aplicaban esa política y en qué medida ellos, sobre todo en los detalles, estaban de acuerdo con esa política. Para eso controlaban todo el Estado. Y la presunción, la conclusión que nosotros tenemos a partir del análisis de todo esto es que a medida que ellos iban interiorizándose de la forma en que se administraba el Estado, ¿verdad?, se dieron cuenta de que una parte de esa administración implicaba un lucro para grupos económicos que eran beneficiarios de esa política económica. Y en algún momento ellos decidieron también agarrar una tajada de lo que era ese botín que ofrecía la política económica, la política neoliberal. Entonces ahí es que se producen los episodios de corrupción, los episodios mafiosos que nosotros calificamos, y que están íntimamente vinculados con la lucha intestina en el poder y que tiene que ver además con la política de represión al movimiento popular, a los partidos políticos, ¿verdad? Es decir, hay una unidad intrínseca en los aspectos complejos de la dictadura de los cuales conocíamos algunos, en cierta medida, ¿verdad? Como por ejemplo, todo lo que tenía que ver con las represiones a los partidos políticos, a las organizaciones revolucionarias, etc. Y se tenía, aunque hay pozos de ignorancia, ¿verdad?, que todavía no hemos podido
meternos en eso, decir que son de alguna manera los secretos que Dios mantiene a cal y canto. De alguna manera nosotros conocíamos, digamos, las consecuencias de esa política represiva, ¿verdad? Porque la sufrió la gente, porque la gente de alguna manera ha dado testimonio de lo que se vivió en los cuarteles, en la represión, etc. Lo que no teníamos claro era cómo ese aspecto represivo además se explicaba por la lucha intestina y por el asalto a la riqueza del país, ¿verdad? Porque en definitiva, como se mencionó en estos momentos, los episodios que tenían que ver con IRPE, los episodios de la venta de carteras deudoras, el episodio de la represa de Palmar, en definitiva son un robo a la corona, ¿verdad? Un robo gigantesco, que nosotros se puede medir, lo podemos medir al final de la dictadura analizando en qué medida en esos 10 años, en esos 11 años, creció la deuda externa. Y en realidad el despojo al país se puede medir en unos 4.000, 4.500 millones de dólares, que se llevaron bancos extranjeros, que se lo llevaron grupos económicos nacionales, como Alori, que fue el socio de Goyo Álvarez en el operativo Conserva, y además los propios militares, ¿no? Hay episodios en el libro que revelan de qué manera la necesidad de enriquecerse los lleva a cometer asesinatos y cómo a raíz de esos asesinatos se genera una modificación en la correlación de fuerzas entre los grupos políticos, entre los grupos militares internos, ¿verdad? Y que producto de ese asesinato, donde tres generales estuvieron directamente involucrados en el asesinato de un prestamista, en 1981 modificó la correlación de fuerzas en la Junta de Oficiales Generales, que tenía que decidir quién iba a ser el militar que iba a ocupar la presidencia de la República. Y producto de ese cambio de correlación, porque tres oficiales que representaban en la Junta de Oficiales Generales a los tenientes de Artigas, fueron pasados al retiro y entonces la votación cambió y ahí surge de alguna manera, se concreta la aspiración de Goyo Álvarez, que la venía trabajando desde 1974 o 73 quizá. Y esa es otra de las cosas que el libro plantea, es decir, que la necesidad de los militares en su lucha intestina de provocar alguna forma de transición política donde ellos fueran parte de un gobierno colegiado, ¿verdad? Como se planteaba el Goyo Álvarez y Carlos Julio Pereira, o el Goyo Álvarez y Mario Heber, por ejemplo, más adelante, en el 78, es decir, revela que había una tendencia a que se generara una definición interna que permitiera que algunos de esos individuos pudieran alcanzar la presidencia de la República. Lo alcanza finalmente Goyo Álvarez en el 81. Pero bueno, lo que importa con todo esto es que para explicarse las cosas que pasaron durante la dictadura hay que tener en consideración, por un lado, la lucha intestina y por otro lado, la política económica que facilitaba la corrupción y los actos mafiosos. Esa es la mirada, yo diría, principal que tiene el libro y que invita a que otros investigadores profundicen más en eso, ¿no? Es decir, hasta ahora, porque no se accedían a los materiales y porque no había tampoco, a mi juicio muy personal, un interés muy grande de pelear, es decir, de enfrentar a los gobiernos para poder conseguir esos documentos, es que la visión era muy parcial y como las fuentes básicamente eran los políticos que tuvieron relación con los militares durante la dictadura, la historia de la lucha intestina quedó un poco.
Ese es el aporte que, uno de los aportes que nosotros hacemos a través del